Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno, siempre Dios quiere lo bueno para con nosotros, porque Él es un buen Padre. Nuestros padres terrenales un día fallaron, tal vez nos maltrataron, tal vez algo pasó, pero el Dios de los cielos, Él es bueno. Él es bueno. Vamos a abrir la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, gloria al Cristo Jesús. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. El tema es: no te asocies con el mundo. Gloria a Dios. 2 de Corintios 6, versículo 14. Y el tema es: no te asocies con el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos a leerlos. Así dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Dios nos ama. Dios no quiere que nos unamos con el mundo, que no nos asociemos con ellos. Esa asociación es un yugo, que dice esta palabra, dice la palabra de Dios, que no os unáis en yugo. Quiero leer la palabra de Dios en la versión NTV. Gloria al Señor. ¿En la versión qué? NTV. Dice la palabra de Dios así en el versículo 14: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Que no nos asociemos íntimamente con los incrédulos, o sea, los que están en el mundo. Eso no le agrada a Dios. ¿Qué es asociarse? Es juntar dos personas o más para estar de acuerdo a un mismo fin, relacionar ideas, sentimientos, etc. Miren, por eso Dios no quiere que nosotros nos unamos a ellos. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene el pensamiento de Cristo, y nosotros sí tenemos el pensamiento de Cristo. Y ese pensamiento, Dios quiere que seamos como Él, como dice su palabra. Cuando dice la palabra: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Cuando a veces hablamos para el matrimonio, por el noviazgo, siempre usamos este versículo y está muy bien, pero no solamente en el matrimonio, sino también en los amigos. Vamos a ver. Aquí en esta lectura del versículo 14 está previniendo muchos problemas y que no haya pecado, porque cuando alguien desobedece la palabra de Dios, entra en pecado. Cuando dice no os unáis, quiere decir que todavía no está unido, y dice: ¿sabes qué? No te unes, no te unes, no te unas. Pero hay
personas que ya se unieron. Y esas personas, conociendo la palabra de Dios, van a tener una corrección, va a pasar pues por responsabilidades, por su falta. Eso es lo que pasa cuando una persona ya desobedeció a Dios. A veces los jóvenes son atraídos por las muchachas del mundo, pero van a traer problemas. Van a traer problemas en su matrimonio porque no están con el mismo pensamiento. Son diferentes ideas. Y eso es lo que Dios no quiere. Que tú tengas problemas. Que tú peques contra Dios. Por eso Dios te dice en esta tarde: no os unáis en yugo desigual. Algunos hermanos, cuando no conocían a Cristo, pues eran del mundo los dos. Vino el esposo, vamos al ejemplo, se convirtió a Cristo, reconoció como su Salvador personal. Y entonces esta persona, este hermano, dice, supongamos que él diga: no os unáis en yugos desiguales, entonces tengo que dejar a mi esposa porque no cree lo que yo creo. No. La Biblia habla en 1 Corintios 7:12 que si tú ya conociste a tu esposa, no la dejes. No la dejes, porque por medio de ti ella es santificada y puede venir a las plantas de Cristo. Por eso hay tres formas. El muchacho que está escuchando ahorita, le dice Dios: no te unas con el mundo, joven. Y aquel que ya se metió con el mundo, con el muchacho, con la muchacha del mundo, vas a tener consecuencias. Y todos los que están aquí, o lo vemos en otro lugar, vean ustedes, jóvenes, vean ustedes que no es bueno desobedecer a Dios. Una, porque pecaron contra Dios. Y al rato están ahí, pues, todo mal, todo mal. Pero aquellos que ya están unidos, que los llamó así el Señor, no se separan de su esposa. Entonces la palabra de Dios: si tú llegaras a unirte con un incrédulo, destruirías el templo y Dios te destruirá a ti. Miren, esto es así. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Gloria a Dios. Amén. Y 17, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Miren, Gloria a Dios. si tú desobedeces a esta palabra de Dios, estás destruyendo el templo de Dios. Estás destruyendo donde habita Dios, porque Dios habita en nuestros corazones. Y si nosotros lo destruimos, Dios nos va a destruir por la desobediencia. ¿Y quién quiere ser destruido aquí en este lugar por Dios? Nadie. Al contrario, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios esté con nosotros todos los días. Amén. Pero Amén. tenemos que obedecerle a Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Él quiere decir que me diste la espalda y se lo entrega a Satanás. Así es. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay que ver Efesios 5:6. Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Versículo 6. Amén.
Dice la palabra, nadie os engañe con palabras vanas. Efesios 5. 5 y 6. 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todo aquel que desobedece a Dios, no crea que no le va a pasar nada. Tendrá su tiempo. La ira de Dios caerá sobre él. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir hasta el 17. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire, Dios nos da esta palabra para que no seamos ignorantes, sino sabios y entendidos. La palabra de Dios nos habla antes que sucedan las cosas, porque la palabra de Dios, cuando dice en esta lectura que dimos, ¿qué armonía puede haber en Cristo? A ver, el 14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No se puede. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? La palabra de Dios nos dice que no nos asociemos con ellos. Dios quiere, así como no se puede mezclar la luz con las tinieblas, ni Dios ni Cristo con el diablo, así de separado está. Así nosotros debemos de estar separados del pecado. La Biblia dice, miren, veamos qué dice en el Salmo 103. Gloria a Dios. Salmo 103. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como está lejos el oriente y el occidente, así como dice la palabra de Dios, que no se puede mezclar la luz con las tinieblas, no se puede, está muy separado. Si entra la luz, se va la oscuridad. Y así nosotros del oriente al occidente, separados del pecado. Dice la palabra de Dios, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Quiere decir, hermanos, este versículo aclara que no debemos estar en yugos desiguales. Y no nada más eso quiere decir en el noviazgo, sino hasta en un trabajo también. Gloria a Dios. Y podemos decir, si somos hijos o somos criaturas de Dios. Los hijos van al cielo, y la creación, como los animales, los árboles,
toda la materia no se va al cielo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Amén. Porque nosotros sí queremos, nosotros sí somos de su propiedad. Cuando aquel día dice la palabra de Dios que somos herederos y coherederos de Dios. Amén. Tenemos que, amén, tenemos que obedecerle a Dios, hermanos. Dios es santo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 5. Versículo 6. Gloria a Dios. Amén. Versículo 6. Amén. Primera de Corintios 5, 6. Dice así la palabra de Dios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto de jactancia, hermanos, hay alguien que se jacta, que dice: no, yo sí puedo estar con mi amigo incrédulo, yo sí puedo estar con mi novia incrédula. Eso es jactancia. Eso es sentirse que él sabe más que lo que Dios está diciendo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea que un poco de pecado te va a echar a perder todo. Dios no quiere que nadie se mezcle con el pecado. La Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces todos queremos ser amigos de Dios. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que separarnos de él. Amén. Como dice la palabra de Dios. El versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dejemos esa vieja levadura. Dejemos ese pecado. No tenemos que mezclarnos con la fornicación. Tenemos que dejar todo el pecado, hermanos. El versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto quiere decir Dios, hermanos, que la levadura nos afecta a nuestra vida espiritual. Cuando alguien se une a una persona que no es cristiana, le va, y primero la va a hacer apartar de Dios. Y como es una persona, vamos a pensar, bueno, los dos iguales, el hombre y la mujer, cuando son del mundo, y la mujer cristiana o el hombre cristiano, hermanos, contamina su corazón, porque va a decir: yo quiero hacerte esto así ahorita, y la muchacha o el muchacho, pero esto no, así, eso no, sí, yo quiero eso. Entonces quiere decir que perturba su corazón. Por eso Dios dice: no te unas con ellos, no te unas con ellos, porque te va a pervertir, te va a ensuciar tu corazón, y Dios no quiere eso. La palabra de Dios dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Cuando dice la palabra os he escrito por carta, el apóstol Pablo ya había mandado una carta y la congregación seguía haciendo lo malo.
Dice, ya te mandé una carta, que no os juntéis con los fornicarios. La iglesia no se tiene que juntar con esas personas. Amén. No se tiene que juntar. Que no nos mezclemos con los fornicarios, porque no tienen una buena relación. Ellos son pervertidos. Y dice la palabra de Dios, no absolutamente, el 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Quiere decir, hermanos, que el fornicario o el adúltero es en nosotros, en la iglesia. Porque si nosotros vamos con el carnicero, o sea, el comerciante, quiere decir, no, entonces dice Dios que no me junte, no, ni le voy a comprar tomates. Pues todos son fornicarios, adúlteros. Entonces nosotros tenemos que llegar a comprar y nada más. Pero que dice que no juntéis, no te relaciones. Pues diciendo, señor carnicero, lo quiero invitar a comer a mi casa y él es un borracho y fumador. No, eso dice, no, nada más llega, como dice la palabra de Dios. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque todos andan en fornicación, en adulterio. En otro caso salir del mundo, y no es eso así, eso no da a entender, sino que nosotros no nos relacionemos con los incrédulos, con los mundanos. Quiere decir que si yo tengo un amigo que le gusta el adulterio y dije, pues amigo, voy a ser amigo, me va a ensuciar, me va a empezar a platicar sus aventuras, me va a empezar y eso, por eso dice, no tiene que tener una relación íntima, nada con ellos, no, porque nos van a ensuciar. Y también dice la palabra de Dios que no determinantemente o totalmente con los fornicarios de este mundo, o sea, no, ¿sabes qué? Nada. Imagínense el que va en un pasajero, tú eres cristiano, te subes al mío, no eres cristiano, te bajas. No, o sea, una relación de negocios iba y ya, Dios le bendiga y ahí terminó, pero no una amistad. Voy a llevarlos a la casa, voy a ir a su casa y vamos a convivir, ahora vamos a ir a la playa, todos. No, esa convivencia no, esa intimidad no te asocies con el mundo, se llama el tema. Entonces, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto habla, hermanos, de fornicarios que se dicen hermanos, que se dicen cristianos. Yo soy cristiano. Con ellos no, dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nos van a contaminar. Y la Biblia dice que no nos juntemos con ellos. Esta palabra de Dios es sencilla, hermanos. Yo creo que si hubiera un niño pequeño le entendiera. Es sencillito. Es claro que nosotros no tenemos que convivir con el mundo. Tenemos que apartarnos. Así como dice la palabra de Dios, decía, así como está el oriente, al occidente, así separados debemos estar. Que sí podemos, que el fornicario que vende carnes, que vende cecina, que la verdura, lo que sea, sí, y vámonos ya. No pasó nada, pero que no haya una intimidad con ellos, que no haya nada que ver. Entonces la palabra de Dios dice, el versículo, no os juntéis con ninguno que se llama cristiano o hermano. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
Aquí el apóstol Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? A los que están afuera, hermanos, no se les puede juzgar, porque no tienen temor de Dios, pero nosotros sí. Nosotros sí podemos juzgarnos, podemos reprendernos, podemos llamar la atención, exhortarnos, tenemos que hacernos, pero los del mundo no. Entonces, si vemos a alguien que está haciendo algo malo delante de Dios, nosotros decimos, hermano, eso no se hace. Como a veces, hace unos días, vi un hermano que platicaba conmigo y empezó a decir groserías, pero me dio pena de Dios, no sé qué decirle en ese momento, pero así le fluían las groserías. Y dije, eso no es bueno delante de Dios, porque nuestra boca no debe de decir ninguna grosería. Tenemos que alejarnos de toda la maldad de este mundo. Y dice la palabra de Dios, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y nosotros sí, nos debemos de reprendernos. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quita pues a ese perverso entre vosotros. O sea, a los de afuera va a tener su tiempo que Dios los va a juzgar. Pero dentro de la iglesia, si hay un perverso, dice la Biblia, sácalo. Si hubiese un perverso que estuviera en fornicación y no se arrepintiera y otra vez y está ahí pervirtiendo a los hermanos, a la juventud, ese sí, sácalo. Dice la palabra de Dios, sí, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, porque Dios es santo. Dios no quiere que nosotros nos apartemos de Él, porque Dios dio su vida por nosotros, porque la Biblia dice que ninguna suciedad, ninguna inmundicia entrará en el reino de los cielos. Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos limpios, que nosotros reconozcamos a Dios como ejemplo, como maestro, que Él tuvo tentación pero no pecó. Por eso nadie puede decir, Señor, esa tentación ya no la aguanto. No, sí se puede, porque Dios lo hizo y nos dio ejemplo a nosotros, y nosotros tenemos que tomar una línea. ¿Sabes qué? Esto ya no. Desde este momento usted puede empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a tomar línea con mis amigos que no convienen ser amigos. Lo único que sí puede usted hablarle la palabra de Dios, porque Jesús dice que se juntó con hombres malos, pero siempre les habló para hablarles de la palabra de Dios, no para convivir. Nosotros también, si vamos a tener un amigo así, es porque estamos hablándole la palabra de Dios, hablándole. Así he tenido amigos que les hablo y me dicen, hermanito, Dios te bendiga, y siempre ando ya con sus cervezas y siempre dicen, no, ya no le voy a hablar a él, voy a hablarle a otro mejor. Así es, así solamente podemos estar con ellos para hablarles de la palabra de Dios, pero convivir, no. Una vez estaba él tomando cerveza y me dijo, te compré una manzanita, y ya se parecían las dos cervezas. Le dije, no, bueno, voy a decir que estoy aquí conviviendo con ustedes. Pues no se hizo, mejor me tuve que retirar. Pero hermanos, no convivamos, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos para Él. Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria, no nos comparte con el mundo, no nos comparte. Nosotros tenemos hijos y nosotros no queremos que se junten con ellos, porque les va a enseñar cosas malas. Nosotros sabemos
que si tiene un amigo cristiano y que de verdad sea cristiano, entonces sí, pero de ahí mientras no, debe de estar uno cuidando a sus hijos, cuidando las cosas que Dios nos ha dado en esta tierra. Amén. La palabra de Dios dice: si nosotros dejamos este mundo, si no dejamos este mundo, si nosotros seguimos en las cosas, entonces está usted en yugo desigual. Pero Dios no quiere eso. Miren que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel. Gloria a Dios. Capítulo 2. Gloria a Cristo. Dos. Primera de Samuel 2:30. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora quiere decir que hay un cambio. Miren, cuando uno está en Dios, hay una promesa de Dios y Dios no falla y cumple. Pero dice la palabra de Dios: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren, nosotros tenemos la bendición de Dios. Si nosotros nos agarramos del mundo, empezamos a ser amigos del mundo, entonces Dios, ahorita si nosotros no nos soltamos, tenemos que nuestra familia será salva. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Así, mientras no pase nada, Dios cumple. Y dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiere decir, deshonrar a Dios es desobedecerle. Despreciar a Dios es darle la espalda. Cuando uno deshonra a Dios, es desobedecer la palabra de Dios. Y cuando uno desprecia, es darle la espalda, como diciendo: aquí te quedas y yo me voy a mi gusto, y yo voy a tener mis amigos, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto. La palabra de Dios dice que eso es un desprecio. Por eso la Biblia dice que Él honra a los que le honran, Él ama a los que le aman. Él es bueno con nosotros, hermanos. Y Dios dice en su palabra, por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es una promesa. Pero si el hombre, el padre de familia, se aparta de Dios, entonces ya no hay promesa en los hijos. ¿Saben? Si el hijo dice: mi papá se apartó de Dios, pero yo no quiero que caiga esa maldición en mí, en la persona del joven, entonces él tiene que pegarse a Jesús para que la bendición sea para el joven. Porque si no, pierde esa promesa. Y nosotros tenemos que pegarnos a Dios.
Porque si nosotros nos desprendemos de Dios, perdemos esa promesa. Si nosotros nos vamos y vamos a hacer yugo con el mundo, la Biblia dice que Él cambia las cosas, porque Él puede hacer. Es como si, un ejemplo, si a un muchacho le compraran una moto y su mamá le dijera, te la regalo porque eres un obediente. Ah, bueno, mamá, gracias. Pero si ese hijo empieza a desobedecer, si se va con los amigos y ya viene con aliento a alcohol, ¿sabes qué, hijo? Te lo voy a quitar. No, mamá, tú me la diste. Sí, pero tú rompiste la promesa. Es lo mismo, nosotros tenemos que acercarnos a Dios todos los días. Con corazones sinceros, con corazones de verdad. Porque Dios puede mover esa bendición a maldición. Dios puede cambiar el desierto, lo puede hacer un bosque, y el bosque lo puede hacer desierto. Para Él nada es imposible. Nosotros tenemos que separarnos del mundo. Y nosotros mismos, cuando llegamos a este lugar, decimos, nadie me conoce, ni me vio que hice la semana, pero ya estoy aquí. Y eso es engañarse él mismo. La Biblia dice, no erráis. Dios no puede ser burlado. O sea, no erréis, que decir, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Nosotros somos de Dios. Nosotros estamos en Dios. Miren, vamos a abrir la palabra en Lucas capítulo 13. Lucas 13. Lucas 13, 6. Gloria a Dios. Amén. Lucas 13, 6. Amén. Y aquí hay una parábola de la higuera estéril. Dice la Biblia, digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló, no lo halló. Nosotros somos higueras en esta congregación. Dios por eso pone esta parábola como higuera. Todos somos higuera. ¿Qué es una higuera? Pues una planta que tiene higuera, y en esa planta lleva frutos. Amén. Entonces todos somos. Dice la palabra de Dios, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. O sea que Dios sembró en el viñero, que es la congregación. Dios lo trajo aquí en este lugar, lo sembró. A mí me trasplantó, me puso para acá, y entonces tenemos que dar frutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Dios va a ver cada plantita, cada uno de nosotros se va a acercar con cada uno de nosotros a ver dónde está tu frutito. Ayer le echaba agua a una planta que solamente da flores, pero se le cae y no da fruto. Y siempre están bonitas sus flores. Dije, ahora sí va a dar fruto. No. Y yo la agarré del tronco y le dije, si no das fruto, el año que viene te corto. Y entonces quedó bien. Ya llevaba un frutito. Ay, me retuve. Señor, bendice esta planta que dé fruto. Porque yo siempre la revisaba y no tenía fruto. Y ayer apenas vi una así, una chiquitita en la florecita. Dije, ay, ahora sí, Señor. Y me dije, ay, ¿para qué dije esto? Señor, bendice la plantita. Así, con nosotros, Dios se acerca a cada uno de nosotros si tenemos fruto. ¿Qué son esos frutos? Del Espíritu Santo. Entonces, viene a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Porque miren, cuando no hay fruto, Dios nos corta. ¿Para qué vamos a inutilizar ese espacio?
Vamos a pensar, hay un espacio donde se sienta siempre y está desobediente. Ya le dije que no se uniera con el fornicario y él sigue allí y no lleva fruto. Entonces está ocupando un lugar. Y tal vez uno que está borracho allá, indigente, conoce a Dios y está aquí, y ese sí va a dar fruto. Por eso nosotros tenemos que dar frutos, hermanos. Tenemos que separarnos del mundo. Cuando estamos en el mundo, no hay fruto, sino que hay todos los deseos de la carne, que dice fornicación, adulterio, fornicación y todo lo demás. Entonces, y digo el viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizarla también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, hermanos, dice la palabra en otra porción, ya el hacha está puesta. Ay, hermanos, debemos dar frutos. Amén. Debemos separarnos de este mundo. De ponerle, ya el hacha está puesta, como está alzando velocidad. Exactamente aquí, y ya nomás es para medirle el fruto. Demos fruto, hermanos. Porque Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Dice la Biblia: temed a aquel que puede matar y llevar tu alma al infierno. Entonces, vemos aquí que le dijo al que trabajaba en la tierra, que dice: déjala, Señor, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, cuando no da fruto a algo, también la tiene que moverse, tiene que removerse y vitaminarle o ponerle abono de, pues algún abono de un animalito, y revolverla con cáscara de huevo. El otro día escuché: ¿quieres que tus plantas den bastante flores? Entonces muele el polvo ese de huevo y ponle hay arroz, creo, molido en polvo, y vas a ver cómo te va a dar la flor. Entonces tenemos que hacer algo nosotros, Señor, decirle: Espíritu Santo, muéveme a mí, muéveme. Me siento que yo llego a la iglesia y es lo mismo, y me voy y vuelvo a regresar, siento lo mismo. Señor, yo quiero sentirte algo diferente. Y nosotros podemos decirle a Dios: Señor, hazme sentir diferencia, porque que este día no sea un igual que todos los domingos, porque otra vez vengo, otra vez voy, otra vez vengo, y yo siento que no estoy dando fruto. Y el fruto tiene que ver fruto, porque Dios le gustan los frutos. A Dios le gustan los frutos. En el mundo no hay fruto, dice la Biblia aquí. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mire la oportunidad que Dios da. Por eso la Biblia dice que Él es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios está esperando que nos arrepintamos, que vivamos para Él, que sigamos la ordenanza de sus palabras. Tenemos que obedecerle. La Biblia también dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, vamos a pensar, a este mundo, a todo lo que posee, o sea, de este mundo, no puede ser mi discípulo. Si nosotros poseemos el mundo, no podemos ser sus discípulos de Dios. Solo somos una higuera estéril, y la higuera estéril a Dios no le agrada. Dios, dice la Biblia, que todas las hierbas secas en manojo se van al fuego, y su fruto se va al granero. Tenemos que dar fruto, tenemos que estar obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, que dice en Hebreos 4:9.
Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Amén. Gloria a Cristo. Hebreos 4, 9. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasando Santiago. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mire qué promesa de Dios. Hay un reposo que nos espera. Si nosotros dejamos todo el mundo, todos los amigos, tenemos un reposo, queda un reposo, dice la palabra de Dios, para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así como Dios reposó el séptimo día, nosotros también reposamos en Dios, tenemos ese reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, hermanos, entrar en ese reposo. ¿Dónde es ese reposo? Allá cuando sea el arrebatamiento, y nos va a llevar en el reposo. Aquí esto no es reposo, todavía hay muchas necesidades, tentaciones y pruebas y obstáculos, pero llegará ese reposo, llegará ese reposo. Allá dice la Biblia, donde ya no habrá lágrimas ni llanto, ninguna cosa, estaremos con Él para siempre. Ese es el reposo que esperamos. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, hermanos, todo lo sabe Dios, todo lo conoce Dios. Hay que temerle a Dios, porque nosotros no nos podemos ver a nosotros qué hace dentro de su casa, qué hace dentro donde se va lejos, qué está escuchando en sus audífonos, qué tiene su corazón. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Dice la palabra de Dios que hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Y dice la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, todo está descubierto. Todo Dios lo sabe. Dios no quiere que perdamos esa oportunidad, ese reposo que nos está esperando. La Biblia dice, el versículo 14, vamos a terminar hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos pues nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y miren, el versículo 16 es una invitación. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, gloria a Dios. Es una invitación. Nosotros conocemos cómo está nuestro corazón. Cada uno conoce. La Biblia dice: véase a sí mismo.
cómo estamos delante de Dios. Y esta invitación, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando alguien se arrepiente, hermano, estas paredes se desaparecen y estamos delante del trono de Dios. Amén. Ya me imagino un trono muy grande, con mucha luz, y persona por persona está delante de Dios. Señor, perdóname, voy a empezar a separarme de los malos amigos. Y aquella persona que anda con un pagano, con un incrédulo, Señor, de este momento yo escuché tu palabra y voy a salir de ese lugar. Separarse totalmente. Nada más puedes decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Así una vez sucedió en mí. Yo no podía convivir ya con esa persona porque íbamos a ser atraídos. Lo único que le dije, ¿sabes qué? Arrepiéntete y yo me voy a ser cristiano. Y así, nada más, Cristo te ama, busca tu salvación personal y yo me voy para allá. Alguien te va a hablar a ti, pero yo tengo que separarme de ti. Porque si yo seguía, sí, Cristo te ama, al rato encima otra palabra que le gusta a uno escuchar y ya lo desvió, lo sacó. No, ¿sabes qué? Separado. Aunque a veces la carne no quiere separarse, pero nosotros tenemos que hacerlo porque es bien para nosotros. Amén. Separarse. Amén. Vamos a leer esta porción donde empezamos en Corintios, capítulo, la segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. El versículo 17. Segunda de Corintios 6:17. Amén. 6:17. Miren cómo dice nuestro Dios. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Miren cómo la invitación de Dios nos dice: salid en medio de ellos. Si tú ya estás ahí metido, Dios te dice: salte, salid en medio de ellos, apártate. Y no lo dice el pastor, dice el Señor. Y dice: y no toquéis lo inmundo, y yo os tomaré y recibiré. O sea, Dios nos va a recibir como hijos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Él no quiere que venga un hijo de nosotros y venga a la casa: papá, me traje esta bicicleta, se la quité. No, ¿sabes qué? No, nada, regresa, tírala por allá y regrésate y dale unos cuerazos. Pero de ahí, por eso dice la Biblia: y yo os recibiré, porque Él es santo. Y no toquéis lo inmundo, dice, ninguna clase de pecado. Ninguna clase de pecado. Salgamos, hermanos, si tenemos algo que nos va a impedir el reposo que Dios tiene preparado para nosotros, salgamos. Es tiempo en esta vida, es tiempo de que nosotros nos separemos de ese pecado, porque la muerte puede llegar. No sabemos qué día. Y si se encuentra usted abrazando ese pecado, mire, hermano, garantizado que no va para allá, va para allá. Entonces tiene que soltar, tiene que desechar, tiene que dejar todo eso, aunque le agrade y diga: no debe de ser. Dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Él será nuestro Padre si nosotros dejamos y salgamos de ahí, de la suciedad. Él va a ser nuestro Padre.
Y entonces sí, como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero tenemos que salir, tenemos que dejar las cosas. Aunque parezca, ay, pero este pequeñito, no. Si una hermana, a un ejemplo, vente comadrita, vente amiga, vamos a hacer el novenario de mi esposo. Y usted dice, sí, no, ya no, sálgase, porque ahí no va a encontrar ninguna cosa buena. Amén. Cualquier cosa, hay muchos ejemplos. El versículo 7, versículo 1, ahí mismo adelantito, el versículo 7, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Tenemos tales promesas. La promesa, el reposo que nos espera. Esa es una promesa, una grande promesa. Y la mejor promesa. Porque yo creo que cada uno que estamos aquí queremos irnos con Jesús. Amén. Amén. Y todo esto se quedará, todo se quedará. Ellos tienen su pago, el mundo tiene su pago. Como Lázaro y el rico. Tú tuviste tus buenas cosas, tu dinero, tuviste todo. Pero Lázaro no tuvo nada de bienes. Pero ahora él es consolado aquí. Y tú atormentado. Por eso nosotros tenemos que obedecer a Dios y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Carne y de espíritu. Y el que va a llevar el pago, el alma. La carne y el espíritu y el alma es la que pecare, esa morirá, esa pasará por tribulación, por lugar de eternidad, de muerte. Hoy en esta tarde, hermanos, si usted pudiera decir, yo rompo todo yugo, toda asociación con el mundo, eso le agradaría a Dios. Amén. Decirle a Dios, ya no quiero desobedecerte, yo quiero vivir para ti. Y en esta tarde poner su vida en sus manos de Dios. Hay alguno de aquí, de este lugar, hermanos, que no tiene a Cristo en su corazón. Y podemos orar por usted. Si hay alguno de nosotros, hermanos, que está agarrado de la mano con el mundo, en esta tarde puede decirle, yo quiero separarme del mundo. Yo quiero vivir para Cristo. Nosotros no podemos juzgar al hermano, sino al contrario. A Dios le agrada, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que acercarnos a Dios. Porque irse al infierno es lo más fácil. Es lo más fácil. Solamente desobedecer a Dios y punto, en el infierno. Pero el que quiera irse con Dios tiene que dejar todas esas cosas del mundo. El que quiera seguir en pos de mí, dice la Biblia, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Vamos a obedecer a Dios, vamos a buscarlo. Yo quisiera que oráramos por nuestros hijos, por los jóvenes, porque Dios no quiere que se pierdan nuestros hijos. Pueden ponerse de pie, hermanos, voy a orar por ustedes. Gloria a Cristo. Aleluya.